Ahí estamos. Ok. Bueno, buenos días, buenas tardes, según en qué lugar del mundo se encuentren. Hoy tenemos la alegría de presentar a James Martell dentro del grupo de estudiosos sobre la obra de Beckett. Lo voy a presentar y después le voy a dar la palabra. Bueno, James es Associate Professor de Francés y Literatura Comparada en el Lyon College. Entre sus libros y coediciones se encuentran Beckett and Derrida, Modernism, Self-Creation and Maternal, Tattooed Bodies, Samuel Beckett and the Encounter of Philosophy and Literature, Understanding Sade, Understanding Modernism, y acaba de publicarse, editado por Martel junto a Charles Clemens y Leonard Green, que también son dos estudiosos de la obra de Beckett, Beckett and Nature. Durante el 2025 fue profesor visitante en la Universidad de Cambridge. Eh, bueno, James, te dejo la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros y adelante. Muy bien, gracias Lucas. Muchísimas gracias a Vértice y a todos ustedes por la invitación y por estar aquí. Este es un proyecto un poco muy temprano de la investigación entre Beckett y Borges, entonces espero que no decepcione y quiero escuchar sus opiniones. Ok, bueno, comienzo a leer. Ah, el cuento de Borges, tema del traidor y del héroe, incluido en ficciones, trata de un falso héroe irlandés llamado Fergus Kilpatrick, cuyo carácter de doble proviene de su transformación de traidor en víctima sacrificial por la causa de la independencia irlandesa. Pero incluso antes de comenzar, el texto sugiere un acto de doblamiento particular con la obra de Samuel Beckett que vale la pena señalar. En su margen superior, como epígrafe, presenta el cuento estos versos. Los leo. So the Platonic year whirls out new right and wrong, whirls in the old instead. All men are dancers and their tread goes to the barbarous clangor of gong. Como sabemos, y el epígrafe lo deja claro, estos versos provienen del poema de W. B. Yeats, 1919. El cuarto poema el que es el cuarto poema de la colección de Yeats de Tower, ¿no? Como bien saben los estudiosos de Beckett, esta es la misma colección donde aparece el poema homónimo del cual Beckett tomó las palabras But the Clouds como título para uno de sus últimos textos de 1976. Esta coincidencia o duplicación, llamémosla Beckett-Borges, dentro de The Tower de Yeats, es más compleja de lo que podría explicar una simple preferencia o placer compartido por la poesía de Yeats. El propio Borges incluye a Yeats como un ejemplo significativo de autores interesados en el doble, en la entrada El doble de su libro de los seres imaginarios de 1967, coescrito con Margarita Guerrero. En tal entrada escriben ambos, cito, en la poesía de Yeats, el doble es nuestro adverso, nuestro contrario, el que nos complementa, el que no somos ni seremos. Fin de cita. Para cuando Beckett escribió But the Clouds en 1976, Borges no solo era, como Beckett, una de las gigantescas figuras literarias del mundo, también se había convertido, mediante la conjunción de su obra y de su figura como escritor políglota, erudito y ciego, en un avatar moderno de Homero. Avatar que incluso fue parodiado en vida como un bibliotecario ciego y villano en la novela de Humberto Eco de 1980, El nombre de la rosa. De este modo, habiendo compartido con él el premio Formentor en 1961, resulta difícil imaginar que Beckett, al releer The Tower of Yeats, de Yeats, poco antes, perdón, de escribir But the Clouds, no recordara al escritor argentino en los siguientes versos que vinculan la ceguera con los orígenes de la literatura. Y cito los versos a la derecha. Strange, but the man who made the song was blind. Yet, now I have considered it, I find that nothing is strange. The tragedy began with Homer, that was a blind man, and Helen was all living hearts betrayed. All made the moon and sunlight seem one inextricable beam. For if I triumph, I must make men mad. Esta cuestión de la conexión entre un triunfo de la literatura y de la locura en ambos autores es algo que exploraremos más tarde, cuando consideremos cuáles son los resultados últimos de las reflexiones frustradas, mi concepto, en sus obras. Por el momento, sin embargo, también podemos ver otra liga de nuestra duplicación Beckett-Borges, esta vez en los versos de 1919, mencionando a un cisne,
y que siguen directamente aquellos del epígrafe de tema del traidor y del héroe. Los vemos aquí abajo a la izquierda. Some moralist or mythological poet compares the solitary soul to a swan. I am satisfied with that, satisfied if a troubled mirror show it, before that brief gleam of its life begun, an image of its state. The wings have spread for flight, the breast thrust out in pride, whether to play or to ride, those winds that clamor of approaching night. La duplicación de este cisne yetsiano no ocurre en una publicación o texto, aunque al final todo termina siendo escrito, sino en medio de la calle, dentro de una anécdota que Raymond Federman contó sobre la última vez que vio a Beckett. Después de almorzar, mientras Federman acompañaba a Beckett de regreso a Le Tierton, la residencia médica donde el autor moriría un par de meses después, Beckett, cito, se detuvo súbitamente, puso su mano en el hombro de Federman y preguntó: ¿Conoces ese poema de Mallarmé, Le Vierge, le Vivace et le Bel aujourd'hui? Federman asintió, y ahí, en el medio de la calle, Sam recitó el poema entero, haciendo una pausa imperceptible en la Blanche Agonie o Agonía Blanca. Y aquí está, lo leo en francés y lo tenemos a la derecha en español. Le Vierge, le Vivace et le Bel aujourd'hui va-t-il nous déchirer avec un coup de livre, ce l'ardure oubliée que hante sous le givre, le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui. Un signe d'autrefois se souvient que c'est lui, magnifique, mais qui sans espoir se délivre pour n'avoir pas chanté la région où vivre, quand du stérile hiver a resplendi la nuit. Sous son col secouera cette blanche agonie par l'espace infligé à l'oiseau qui le nie, mais non l'horreur du sol où le plumage est pris. Fantôme qu'à ses lieux, son pur éclat assigne, il s'immobilise au songe froid de mépris, que veut parmi l'exil inutile le cygne. La agonía blanca, así como el songe o sueño de este poema de 1887, reverberan en la half-imagined, half-written page y en los sueños del poema de Yeats, a la vez que otorgan una resonancia adicional a la finalidad de la anécdota malarmeana, con Beckett recitando el poema como despedida a su amigo poco antes de su propia muerte. Y aquí pasamos de nuevo a Yeats. The swan has leaped into the desolate heaven. That image can bring wildness, bring a rage to end all things, to end what my laborious life imagined, even the half-imagined, the half-written page. Oh, but we dreamed to mend whatever mischief seemed to afflict mankind. But now that winds of winter blow, learn that we were crack-padded when we dreamed. Sin embargo, como intentaré mostrar, es aquí, en el espacio del sueño, donde tienen lugar las diferencias más significativas dentro de las similitudes de las duplicaciones de Beckett y Borges. Este espacio onírico de la duplicación aparece con mayor claridad en ambas obras, en un par de textos que reflexionan sobre el desdoblamiento de un hombre y de una versión más vieja de sí mismo. En el caso de Borges, estos textos son Crab's Last Tape y Ohio Impromptu. En el caso de Borges, el caso de Beckett, perdón, el de Borges, son Borges y yo, el otro, y 25 de agosto 1983. Existen, por supuesto, otros textos de duplicación, esta vez entre una versión joven y otra vieja de los yo femeninos en Beckett, como Pa o Rockabye. Pero dado que, hasta donde yo conozco, Borges no tiene textos con tales dobles no masculinos, dejaremos este tipo de duplicación de lado por el momento. Pasamos a la primera sección del texto de las duplicaciones. Crab's Last Tape, Borges y yo. En el episodio 14 de la tercera temporada, o The Return de Twin Peaks de David Lynch, hay un momento que encapsula bien la cuestión de la duplicación entre un yo joven y uno viejo, particularmente como aparecen en Borges en el contexto de los sueños. El subdirector del FBI, Gordon Cole, interpretado por el propio Lynch, relata un sueño que tuvo a los agentes Albert Rosenfield y Tammy Preston. El sueño es con la actriz Mónica Bellucci, interpretada por ella misma, duplicando así la ficción con una capa de realidad, en un café de París. Mónica le dice a Gordon: "We are like the dreamer who dreams and then lives inside the dream." Luego, en un primer plano y dirigiéndose directamente a la cámara, es decir, a nosotros los espectadores, pregunta: "But who is the dreamer?" En ese momento, Cole se da la vuelta y ve una versión más joven de sí mismo, quien, a través de un eye match, parece mirarlo a él y a nosotros. Para los fans de Lynch, este breve momento es similar a la lectura de Borges y yo, para los lectores de Borges.
en el sentido de que hay un reconocimiento completo y casi irónico de la persona del autor como un yo distinto de un yo anterior, es decir, de uno más cercano al origen de la vida. Esta distinción temporal es también el argumento de Kraft's Last Tape de Beckett. Al igual que Borges y yo, aunque de forma algo menos evidente, Kraft's Last Tape está construido sobre la diferencia entre un yo anterior a la escritura o al éxito literario y un yo como escritor establecido. La obra termina con la voz del Kraft adulto, al final de la treintena, en la cinta, rememorando y hasta preguntándose si habría sido posible una vida diferente, una vida no literaria, diciendo, y cito, "Could have been happy with her up there on the Baltic, and the pines and the dunes. Could I? And she, ta." Termina la cita. Un momento después, desechando esta hipótesis y reafirmando la decisión, cito de nuevo, "Perhaps my best years are gone, when there was a chance of happiness. But I wouldn't want them back. Not with the fire in me now. No, I wouldn't want them back." Termino la cita. La posición inmóvil de la versión más anciana de Krapp, escuchando la versión del Krapp terminando la treintena, sugiere una duda sobre esa pasada ausencia de arrepentimiento, marcando así una decisión indecidible en su conciencia temporal o un desdoblamiento inevitable e inexorable. Borges y yo, la historia, en cambio, parece a primera vista tener menos patetismo que Krapp's Last Tape. La voz narrativa comienza declarando que, en última instancia, no es él quien se ve afectado por las cosas, sino el otro. Cito, "Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas." Fin de cita. Sin embargo, hay un intento casi desesperado de reafirmar un yo separado del público, quien en definitiva no hace nada sino actuar. Cito, "Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor." Fin de cita. La relación aquí no es que de sujeción, dado que el Borges vivo aparece como el material que ha de ser sometido para que el otro pueda escribir. Cito, "Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica." Fin de cita. Sin embargo, como podemos ver, la sujeción no es solo de opresión, sino también de justificación y o reafirmación del valor de vivir a través de la vida no vivida de la literatura. Sin embargo, esta justificación no incluye la salvación. Todo lo contrario, como ocurre con el concepto de escritura desarrollado por Derrida en sus primeras obras, las marcas escritas que conforman al otro Borges señalan a priori la muerte del escritor y en última instancia acaban consumiendo todo lo que pertenece al yo no escrito, incluso cuando ni siquiera lo representan correctamente. Y aquí está la cita del texto, de Borges y yo. "Por lo demás, yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy, pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros o que en el laborioso rasgueo de una guitarra." El final, sin embargo, es similar al de Krabs, en el sentido de que, aunque la versión literaria del yo parece ganar y consumirlo todo con el fuego, sigue habiendo una indecisión acerca de quién es el que participa en el acto mismo de escribir esa misma línea que nosotros leemos. Cito, "Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo, y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página." Fin de cita. Sí, de este modo, Borges y yo, junto a Kraft's Last Tape, ponen de relieve cómo la escritura es la dimensión principal del desdoblamiento en Beckett y Borges, para comprender ahora el verdadero nudo de esta forma de desdoblamiento en la literatura moderna y modernista, hemos de considerar los dos corolarios necesarios de la escritura, esto es, la lectura y el libro. Y pasamos así a la otra comparación. Ohio Impromptu, 25 de agosto, 1983. El elemento que más me interesa de Ohio Impromptu y que siento que no ha recibido suficiente atención en los estudios beckettianos es el, cito, "Book on table before him open at last pages" y o el warm volume. La razón por la que creo que es el centro de esta obra, de esta obra de teatro, es que todos los demás desdoblamientos entre los dos personajes en escena, as alike in appearance as possible,
así como entre el él y el hombre que se le apareció, y entre todos estos dobles. Todos estos desdoblamientos dependen del propio desdoblamiento de ese libro o volumen. Esta centralidad del libro es de suma importancia en nuestro análisis comparativo, porque la mayoría, si no todos los desdoblamientos, geminaciones y efectos de Doppelganger en la literatura de Borges dependen de los libros y de la historia de la literatura. Al igual que con Ohio Impromptu de Beckett, en Borges siempre hay un volumen o libro, y a veces una serie de ellos, que no solo son las condiciones de posibilidad del desdoblamiento, sino también el obstáculo para detener, suspender o interrumpir alguna vez dicho desdoblamiento. Sin embargo, en comparación con Ohio Impromptu, existe una diferencia en la obra de Borges, una especie de ausencia que quizás potencia este desdoblamiento más que en el caso de Beckett. Se trata de la ausencia del dear name y del dear face, ¿no? De Ohio Impromptu. Este dear name, dear face, actúa como una especie de Beatriz dantesca en el sentido de que ella o él es quien envía al hombre, Virgilio, que acude en auxilio del protagonista, Dante, así como quien dictamina que las visitas y las lecturas van a cesar. En la historia de Borges, 25 de agosto de 1983, también hay un libro en torno al cual gira la interacción, pero en lugar de ser un objeto de recitación destinado a consolar al oyente, es un objeto de debate entre las dos versiones del mismo yo. Aquí viene una cita un poco larga, disculpen, pero es para seguir lo que pasa. Escribirás el libro con el que hemos soñado tanto tiempo. Cederás a la vana y supersticiosa tentación de escribir tu gran libro. La superstición que nos ha infligido el Fausto de Goethe, Salammbô el Ulises. Llené increíblemente muchas páginas y al final comprendiste que habías fracasado. Algo peor, comprendí que era una obra maestra en el sentido más abrumador de la palabra. Mis buenas intenciones no habían pasado de las primeras páginas. En las otras estaban los laberintos, los cuchillos, el hombre que se cree una imagen, el reflejo que se cree verdadero. ¿Publicaste ese libro? Jugué sin convicción con el melodramático propósito de destruirlo. ¿Acaso por el fuego? Acabé por publicarlo en Madrid bajo un seudónimo. Se habló de un torpe imitador de Borges, que tenía el defecto de no ser Borges y de haber repetido lo exterior del modelo. No me sorprende, dije yo. Todo escritor acaba por ser su menos inteligente discípulo. Ese libro fue uno de los caminos que me llevaron esta noche. En cuanto a lo demás, la humillación de la vejez, la convicción de haber vivido ya cada día. Fin de cita. Mientras que el juego de reflejos entre los personajes inominados de Ohio Impromptu, dentro y fuera del texto que se lee, es más prolijo que el existente entre los dos personajes de este cuento borgiano, sujetos firmemente a sus identidades y diferencias a través del mismo nombre y de distintas fechas, el propio desdoblamiento del libro es más restringido en Beckett y más desenfrenado en Borges. Al denominarlo únicamente Book on the Table en las acotaciones y One Volume en el diálogo, la reflexión literaria queda constreñida a un juego entre la catexia invertida en el texto que se lee, la acción principal de la obra que presenciamos en Ohio Impromptu, y la sugerida por el desgaste del volumen sin título, ¿no? De One Volume. En contraste, el libro escrito y publicado, pero igualmente sin título, dentro de 25 de agosto de 1983, afectado por las designaciones Tu gran libro y obra maestra, así como por su comparación indirecta con el Fausto de Goethe, el Salammbô de Flaubert y el Ulises de Joyce, se refleja y retracta en la serie de los grandes libros del canon occidental. Además, el hecho de que se publicara bajo seudónimo y que se considerara una mala copia de Borges abre todavía más el juego de reflejos hacia una serie infinita de posibilidades, tentando al estudioso a buscar la obra maestra no reconocida del autor argentino. Por último, la mayor diferencia entre los dos textos pasa también por el libro. Como muestra la cita anterior, se supone que esta obra maestra innominada es uno de los caminos que llevó a la versión anciana de Borges, que el lector contemporáneo identificaría al leerla en 1983, cuando fue publicada con el escritor real presente, especialmente dado que su cumpleaños, el de Borges, era el día anterior a la fecha del título, ¿no? Llevó esta versión real a la noche del relato, que es la noche de su suicidio. En cuanto a los otros caminos o lo demás que menciona el viejo Borges, estos son, cito, la humillación de la vejez, la convicción de haber vivido ya cada día, fin de cita. En este momento de la historia, el Borges más joven se revela y declara su decisión de no escribir el libro.
Aquí aparece otra dimensión importante del acto de recitación, en la reacción entre este rechazo del Borges anciano y presente, la mención de la dimensión de la necesidad o del destino de lo que ya ha sido escrito o de lo que es tan cierto como la muerte. ¿No? Y aquí está la cita de este momento. No escribiré ese libro, dije. Lo escribirás. Mis palabras, que ahora son el presente, serán apenas la memoria de un sueño. Me molestó su tono dogmático, sin duda el que uso en mis clases. Me molestó que nos pareciéramos tanto y que aprovechara la impunidad que le daba la cercanía de la muerte. Fin de cita. Inmediatamente después de esto, acontece el momento del reflejo frustrado, o foil reflection, en el que la frustración o foilness es el resultado del odio mutuo de los dos dobles. Un odio compartido que, paradójicamente, al surgir de sus similitudes, solo los hace más semejantes entre sí, frustrando de este modo la frustración misma y convirtiéndolos en un reflejo perfecto. Un reflejo, perdón, un reflejo que, en su perfección, conlleva a la única conclusión lógica, la de acabar consigo mismo en un suicidio, un asesinato del yo, es la segunda cita que tenemos ahí abajo. ¿Por qué parece molestarte tanto lo que te digo? Porque nos parecemos demasiado. Aborrezco tu cara, que es mi caricatura. Aborrezco tu voz, que es mi remedo. Aborrezco tu sintaxis patética, que es la mía. Yo también, dijo el otro. Por eso resolví suicidarme. Fin de cita. Lo que sigue es un desarrollo contrastante de lo que Beckett describe en su propia obra con la breve frase "With never a word exchange, they grew to be as one", ya que, para alcanzar la unidad de su reflejo perfecto, deben entablar ese diálogo transtemporal para que el Borges más viejo dicte al más joven, como en un sueño, lo que necesitaba hacer y o escribir para convertirse en quien toma la decisión final. El tema principal del dictado es la relación del ser humano con la muerte, en particular la relación de los hombres estoicos, y es efectivamente una decisión. En otras palabras, el dictado opera como una decisión predada por el Borges a punto de suicidarse al Borges a punto de escribir el libro, para que, escribiendo el libro, sugerido como un sueño, pueda finalmente tomar la decisión en el presente, 1983, de suicidarse. Súper complejo. Solo mediante la coincidencia y la realización de esa decisión, escindida y reunida en las dos decisiones de escribir y suicidarse, they grew to be as one, o llegaron a ser como uno. Y sin embargo, siendo este el universo de los reflejos infinitos de Borges, y existiendo particularmente dentro del canon de los grandes libros occidentales, es decir, por lo tanto, no siendo verdaderamente un universo universalmente infinito, la decisión debe incluir una intromisión de Virgilio, quien, como vimos, podría ser la figura principal del hombre que, en Ohio Impromptu, se apareció al personaje o personajes principales y dijo, me ha enviado, y aquí pronunció el querido nombre, para confortarte. Y citó de Borges esta parte, los estoicos enseñan que no debemos quejarnos de la vida. La puerta de la cárcel, oh, perdón, la puerta de la cárcel está abierta. Siempre lo entendí así, pero la pereza y la cobardía me demoraron. Hará unos 12 días yo daba una conferencia en La Plata sobre el libro 4 de la Eneida. De pronto, al escandir un exámetro, supe cuál era mi camino. Tomé esta decisión. Desde aquel momento me sentí invulnerable. Mi suerte será la tuya. Recibirás la brusca revelación en medio de la tiña de Virgilio y ya habrás olvidado enteramente este curioso diálogo profético que transcurre en dos tiempos y en dos lugares. Cuando lo vuelvas a soñar, serás el que soy y tú serás mi sueño. No lo olvidaré y voy a escribirlo mañana. Quedará en lo profundo de tu memoria, debajo de la marea de los sueños. Cuando lo escribas, creerás urdir un cuento fantástico. No será mañana, todavía te faltan muchos años. Dejó de hablar, comprendí que había muerto. En cierto modo yo moría con él, me incliné acongojado sobre la almohada y ya no había nadie. Fin de cita. Así pues, en efecto, ellos también grew to be as one en la muerte y en la decisión, y lo único que les faltaba era el dear name y el dear face, quienes les habrían enviado al doble para confortarlo. Pasamos a la última comparación, el inmortal and the unnameable. Si bien las figuras de los dobles se multiplican casi hasta el infinito en ambas obras, desde los pares beckettianos, Vladimir Estragón, Pozzolocchi, Hamklov, Mercier Camier, Pimbaum, Madre May, etc., hasta las figuras y mundos dobles soñados y los reflejos dentro de objetos infinitos como el Aleph y la Biblioteca de Babel,
podemos comprender mejor qué está en juego en semejante desdoblamiento si consideramos sus obras particulares a la luz de los textos El Inmortal de Borges y El Innombrable de Beckett. Los especialistas en Beckett saben muy bien qué lugar ocupa El Innombrable en el conjunto de su corpus. Culminación de la llamada primera trilogía, la novela agotó a su autor, literal y existencialmente, y puede considerarse como el ejercicio más extremo del alto modernismo. Su incipit en forma de tres preguntas ontológicas, where now, who now, when now, o umantina, kamantina, kimantina, y su final en el umbral de una puerta, circunscriben el intento más extremo de considerar las condiciones de posibilidad del relato en general y de una historia en particular. Es también el texto donde, como en la matriz de la obra entera, se incluyen los avatares más célebres de Beckett como escritor, y donde son denunciados como tales avatares ante el auténtico yo, y cito del Innombrable. All these Murphys, Molloys, and Malones do not fool me. They have made me waste my time, suffer for nothing, of them when, in order to stop speaking, I should have spoken of me and of me alone. What I just said it, I have spoken of me, I'm speaking of me. I don't care, of course, what I just said. It is now I shall speak of me for the first time. Fin de cita. El célebre final de la novela nos tienta, a nosotros y a la voz, no solo con una continuación a modo de secuela, sino con un impulso involuntario e incontenible de seguir adelante al margen del yo que habla y de su capacidad de elegir o decidir, y del marco autorial de la novela. Y cito el final de El Innombrable, The Unnameable. Perhaps they have carried me to the threshold of my story, before the door that opens on my story. That will surprise me. If it opens, it will be I. It will be the silence. Where I am, I don't know. I'll never know. In the silence, you don't know. You must go on. I can't go on. I'll go on. Fin de cita. Por su parte, a primera vista, el cuento El Inmortal parece presentar el inverso completo de la situación del Innombrable. Al principio, el título se refiere a un tribuno de una legión romana llamado Marco Flaminio Rufo, quien, asimilándose a Hércules, comienza hablando de sus trabajos y del dolor de haber visto apenas el rostro de Marte. Tras encontrarse con un jinete moribundo en un jardín de Tebas, quien le habla de un río que otorga la inmortalidad a los hombres y de la adyacente ciudad de los inmortales, el tribuno decide encontrar este río y ciudad. En el viaje va perdiendo rápidamente sus soldados y los mercenarios que había contratado. En la segunda sección del cuento, el protagonista es atado y arrojado a una cavidad de piedra oblonga o nicho, junto a un arroyo cerca de lo que parece ser la ciudad de los inmortales. Alrededor de la ciudad él ve una serie de hombres desnudos, de piel gris y barbas descuidadas, que emergen de similares pozos y nichos. Dice creer que los reconoce como parte de, cito, la estirpe bestial de los trogloditas que infestan las riberas del Golfo Arábigo y las grutas etíopes. Fin de cita. Después de beber del arroyo, vuelve a perder el conocimiento en El sueño y en los delirios, pero antes repite inexplicablemente unas palabras en griego. Cito, los ricos teucros de Celea que beben el agua negra del Esepo. Fin de cita. Transcurre un tiempo que el protagonista no puede determinar hasta que decide dirigirse a la ciudad, un trayecto en el que al principio le siguen 2 o 3 hombres y cuando llega solo uno. Para alcanzar la ciudad, tiene que pasar primero por una cueva, luego por una serie de cámaras y laberintos y finalmente por una escalera en una pared a través de la cual accede a la ciudad propiamente dicha. Allí queda asombrado tanto por su antigüedad como por la locura de su diseño. La ciudad se le aparece no solo como un espacio enloquecedor, sino también como un fragmento maníaco de tiempo antiguo que contamina todo, incluido el tiempo mismo, un caos puro que él se niega a describir. Cito, esta ciudad, pensé, es tan horrible que su mera existencia y perduración, aunque en el centro de un desierto secreto, contamina el pasado y el porvenir y de algún modo compromete a los astros. Mientras perdure, nadie en el mundo podrá ser valeroso o feliz. No quiero describirla. Un caos de palabras heterógenas, un cuerpo de tigre o de toro en el que pulularan monstruosamente conjugados y odiándose dientes, órganos y cabezas, pueden, tal vez, ser imágenes aproximativas. Fin de cita. En su regreso de la ciudad, el protagonista se encuentra al único troglodita que lo había seguido, cito, como un perro, fin de cita, hasta la entrada de la primera cueva, tendido ahora en el suelo, trazando unas señales que el protagonista duda, en su racismo y egocentrismo, que puedan ser verdadera escritura.
Sin embargo, en ese momento decide enseñarle a, cito, reconocer y acaso repetir algunas palabras. Fin de cita. La humildad y la miseria del troglodita le recuerdan, cito, la imagen de Argos, o de Argos, el viejo perro moribundo de la Odisea. Pues, fin de cita. Por lo que le da ese nombre, pero el troglodita no parece reconocerlo como su nombre. Finalmente, en una noche lluviosa, cuando el supuesto troglodita deja que la lluvia le caiga encima mientras mira hacia arriba gimiendo, el protagonista lo llama, Argos, Argos, a lo que éste responde, Argos, perro de Ulises. Entablan entonces una conversación en la que el protagonista le pregunta al troglodita qué sabe de la Odisea, a lo que éste responde, cito, muy poco, menos que el rapsoda más pobre. Ya habrán pasado 100.000 años desde que la inventé. Fin de cita. La sección siguiente comienza con la declaración de una epifanía absoluta. Cito, todo me fue dilucidado aquel día, fin de cita, en la que la voz narrativa no solo desvela todos los misterios de la aventura precedente, sino que, cuestionando la tradición mimética abrámica, según la cual el hombre fue creado a imagen de Dios, también explica la transición del guerrero hombre de acción, el tribuno Marco Flaminio Rufo, al pensador o escritor símil de Homero, presente ahora en la historia, y de todos sus avatares posteriores. Es este último quien le explica todo a nuestro personaje principal, incluido su propio viaje a la ciudad de los inmortales, que fue demolida y reconstruida después con la deconcertante estructura que descubrió el narrador. En ese momento la narración se convierte en una reflexión filosófica sobre el tiempo, la historia y la ontología, cuyo principio fundamental es que, cito, en un plazo infinito le ocurren a todo hombre todas las cosas. Fin de cita. Esto hace que, en una inversión del Un coup de dé n'abolira jamais le hasard de Mallarmé, en este universo queden abolidos todo azar, toda contingencia, todos los accidentes y por lo tanto toda individualidad. Todo, como los textos de Como es, Compañía y otros de Beckett, se revela ser un dictado, pero también, paradójicamente, en su relación con algo todavía, y quizás para siempre, no dicho, un secreto. Cito. El pensamiento más fugaz obedece a un dibujo invisible y puede coronar o inaugurar una forma secreta. Fin de cita. Esta disolución de la particularidad y distinción de los eventos se aplica, por lo tanto, también a todos los autores y lectores, humanos y dioses, guerreros y escritores. Aquí, para Borges, no solo él mismo es indistinguible de todos los avatares de su literatura, como Beckett en El Innombrable, sino también de todos los escritores y hombres, pues en esta negación absoluta del azar, mediante la actuación de la totalidad de los eventos azarosos en el tiempo infinito, cualquier inmortal está condenado a haber escrito todo. Y puesto que todo evento real está escrito en este infinito absoluto, todo inmortal está también condenado a haber sido todos y a haber sido todo en la historia, incluido el mundo entero. Cito. Homero compuso la Odisea, postulado un plazo infinito, con infinitas circunstancias y cambios, lo imposible es no componer siquiera una vez la Odisea. Nadie es alguien, un solo hombre inmortal es todos los hombres. Como Cornelio Agripa, soy Dios, soy héroe, soy filósofo, soy demonio y soy mundo, lo cual es una fatigosa manera de decir que no soy. Fin de cita. Siendo todo y todos lo mismo que no ser nadie, nuestro protagonista, junto con Homero, decide buscar en este universo conteniendo todas las posibilidades el otro río o arroyo, el que quita la inmortalidad. Esto cambia la ontología, convirtiéndola de nuevo en un universo malarmeano. Cito, la segunda cita. La muerte o su alusión hace preciosos y patéticos a los hombres. Estos conmueven por su condición de fantasmas. Cada acto que ejecutan puede ser último. No hay rostro que no esté por desdibujarse como el rostro de un sueño. Todo entre los mortales tiene el valor de lo irrecuperable y de lo azaroso. Fin de cita. Pero en esta Aufhebung o relevo borgiano-hegeliano, la inmortalidad superada, con su universo que equipara y equilibra a todos los seres y cosas inmortales, no queda olvidada ni borrada. Y si esta epifanía fue vivida primero, parodiando a Marx como tragedia, ahora se vive como comedia. O como dice este cuento sobre el inmortal Homero, cito, es fama que después de cantar la guerra de Ilión, cantó la guerra de las ranas y los ratones. Fue como un dios que creara el cosmos y luego el caos. Fin de cita. Pero queda una última reflexión frustrada, o foil reflection, por resolver, especialmente después de la ecuación de todos los escritores inmortales entre sí. ¿Quién exactamente ha estado escribiendo este texto llamado El Inmortal? El narrador dice que un año después ha revisado las páginas y que, aunque se ajustan a la realidad, hay algo falso en ellas. La razón que da de esta falsedad es la siguiente, cito,
La historia que he narrado parece irreal porque en ella se mezclan los sucesos de dos hombres distintos. Fin de cita. Estos dos hombres son precisamente la dualidad entre un hombre de acción o de guerra, Flaminio Rufo, y un hombre de letras, Homero. El cuento representa el reflejo frustrado de estas dos formas de hombre, Homero y Ulises, que solo pueden identificarse finalmente dentro del apodo elegido por el segundo, nadie, utis, metis, es decir, todos, o los muertos. En este punto no quedan ya imágenes singulares de la memoria. En esa memoria compartida de los muertos solo quedan palabras. Cito: cuando se acerca el fin, ya no quedan imágenes del recuerdo, solo quedan palabras. No es extraño que el tiempo haya confundido las que alguna vez me representaron con las que fueron símbolos de la suerte de quien me acompañó tantos siglos. Yo he sido Homero, en breve seré nadie, como Ulises. En breve seré todos, estaré muerto. Fin de cita. Después de esto hay una apócrifa postdata de 1950, mediante un falso, donde, en esta postdata, mediante un falso comentario al texto, titulado A Coat of Many Colors, el comentario, aparecen en el texto una serie de interpolaciones de distintos autores de grandes libros: Ben Jonson, Alexander Ross, George Moore, T.S. Eliot, Thomas de Quincey, Descartes y Bernard Shaw. Finalmente, a través de una cita de las últimas palabras del texto, antes de esta postdata, y de una reafirmación del nombre del supuesto escritor del texto, Cartáfilos, se hace alusión a la inmortalidad del judío errante y a través de él a la idea de la literatura como tradición de la acumulación mediante comentarios a los textos originales. Sin embargo, las últimas palabras del texto no son precisamente ni libros ni autores, sino justamente solo eso: palabras, desplazadas y rotas, las palabras de otros no escritas para, sino dadas a él. Y esa es la segunda cita. A mi entender, la conclusión es inadmisible. Cuando se acerca el fin, escribió Cartáfilos, ya no quedan imágenes del recuerdo, solo quedan palabras. Palabras, palabras desplazadas y mutiladas, palabras de otros, fue la pobre limosna que le dejaron las horas y los siglos. Fin de cita. El texto, sin embargo, no acaba aquí. Hay un parergón, en cursiva, que forma parte todavía de él, y dice: a Cecilia Ingenieros. Esta mujer, junto con la princesa Lucinge, quien en el primer párrafo de todo el texto, anterior incluso a la primera sección, es la depositaria de los 6 volúmenes de la versión de Pope de la Ilíada, donde se halla el supuesto manuscrito de Cartáfilos, esta mujer es la única mujer nombrada en el cuento. Coda, los dobles femeninos en Beckett y Borges. En su libro reciente, Apprendre à désirer, en el capítulo 1, La face du miroir, el psicoanalista Gérard Amiel revisa el célebre estadio del espejo de Lacan, particularmente como estructura que trasciende el estadio evolutivo del infante individual para convertirse en una que determina las pulsiones colectivas de amor u odio hacia un grupo o individuo particular. Según Amiel, el estadio del espejo radica en la base de un enfrentamiento imaginario pero letal, constante entre el yo y el otro, una identificación que es también siempre un reflejo agonístico. Reflexionando entonces sobre cómo la diferencia del otro es la primera marca de este desdoblamiento y el obstáculo constante para ir más allá de una identificación frustrada, Amiel pasa de casos de racismo colectivo a través del encuentro con el extranjero a la diferencia y el antagonismo últimos y más simples en nuestras sociedades: la mujer. Cita de Amiel. Esta estructura está necesariamente al origen de un cara a cara imaginario y mortífero entre el yo y el otro, el uno siendo el doble del otro en un dispositivo propio a crear todos los malentendidos. De ahí se deduce en la vida de grupo el odio siempre suscitado por aquello que es diferente de sí mismo, el racismo radical sin remedio, ya que es de estructura. Pero sin tener que evocar la cuestión del extranjero, ¿cómo simplemente una mujer podría en tal dispositivo cerrado encontrar un modo de hacer reconocer su alteridad, su singularidad o su diferencia? Fin de cita. Como mencioné anteriormente, existe efectivamente un desdoblamiento del doble en textos posteriores de Beckett, en los que los pares y parejas masculinos son continuados o doblados en dobles y desdoblamientos femeninos en textos como Pa, Rockabye e incluso como tripleta en Come and Go. Hasta donde conozco, no existe tal desdoblamiento femenino o no masculino en Borges, a menos que contemos las dedicatorias, como la anterior a la bailarina Cecilia Ingenieros, o las colaboraciones, como el acto de coescribir en 1967 el libro de los seres imaginarios con Margarita Guerrero, un tipo de colaboración mixta que nunca se contempla en El Inmortal. Gracias. Terminable. Voilà.